buenas tardes a todos. Traemos otro programa que ya es un clásico de una de Momentum, este formato, y en este caso de lo que vamos a hablar es de los resultados de Shell, la empresa anglo-holandesa de petróleo, una de las majors de petróleo en el mundo, que ha presentado resultados. Los resultados han sido totalmente históricos, de los mejores de su historia, y sin embargo tampoco ha habido unas subidas muy grandes porque el mercado está preocupado, básicamente, con ciertas cosas que explicaremos. Entonces, lo que voy a hacer es, no me voy a centrar tanto en los resultados como tal, sino en las implicaciones que esto tiene para muchas de las empresas más pequeñas que nosotros seguimos y distintos subsectores como parte del oil, parte del gas, temas de refinería y demás. Entonces, empezando por el tema de los resultados, lo podéis ver en la gráfica y yo creo que se explica solo. Podéis ver que es probablemente, yo creo, el segundo mejor trimestre de su historia, solo superado por el trimestre anterior. Y el tercer trimestre de su historia mejor fue el de Q1, es decir, Q1, Q2 y Q3 de este año han sido los mejores trimestres en la historia de la empresa, lo cual nos da una idea también de que la tesis del petróleo, aparte de la del gas, también se está cumpliendo. Es decir, los precios del petróleo están altísimos. Un precio de 90, por ejemplo, en el Brent es un precio muy alto y a veces no lo valoramos porque pensamos en que se puede ir a 120, 130 y cosas así, pero ya estamos en una parte muy alta de la curva de precios históricamente del petróleo y eso se refleja en los beneficios de las majors. Y simplemente aquí abajo quiero que veáis que dice que son 30 billion de... Uy, que se me va. Son 30 billion los que tiene este año. Shell ha ganado en los primeros 3 meses. Para que nos hagamos una idea, su mejor año en récord era 2008, lo podéis ver aquí, y en 2008 había ganado 31 billion. Y ahora solo en 3 trimestres, a una falta del cuarto trimestre, ya ha ganado 30,5 billion. Es decir, que claramente va a ser los mejores resultados de su historia los de 2022. Y luego lo que podemos ver aquí es también una parte de... se me está volviendo loco esto, perdonad, ¿eh? Eh, vale. Ay, estamos practicando, que tengo ordenador nuevo. La parte de los resultados, como decía, son inmejorables. Entonces, vemos muy buenas noticias. Por un lado, suben el dividendo en un 15%. Por otro lado, lo que hacen es anunciar un plan de recompras de 4.000 millones, después de haberse gastado 6.000 millones en el trimestre anterior, es decir, solo en medio año serían 10.000 millones de dólares de recompras y todo pinta bastante bien. Sí que hay una parte que dice que los resultados, por el único lado que no han estado bien, es por el tema de el trading de gas natural licuado y por la parte de sí, refinería, el refinamiento de petróleo. Entonces vamos a ver esa parte. Esto lo llamé apuntes interesantes en los resultados porque para mí aquí hay varias partes. La primera habla, por ejemplo, el primer párrafo que veis ahí, habla de la parte del gas natural licuado. Y no olvidemos que Shell es uno de los super majors en este mercado. Entonces, es bastante curioso que han producido un 5% menos por ese lado y eso se debe a problemas que hay en una de las lugares donde lo producen en Australia. Entonces eso está bastante interesante también de tener en cuenta. Y luego cosas que hay que ver, que la parte del trading de gas dice que en este trimestre ha tenido problemas con el supply chain, básicamente, y unas grandes diferencias, esto es muy interesante, dice unas diferencias sustanciales entre los precios en el papel, es decir, los precios que tú podías tener en tu book y la parte física, la física a la que se ha pagado. Entonces, toda esa volatilidad que nosotros conocemos perfectamente con las subidas enormes, la gente que hizo hedge arriba o la gente que hizo hedge abajo y demás, toda esa volatilidad se ha visto impactada en los
resultados de la parte de trading de gas y en este caso, en este trimestre al menos, ha ido en su contra. Y la parte de refinería que me parece muy interesante, se ha ido abajo bastante y dicen claramente que es porque los márgenes de refino han sido muy, muy débiles. Entonces, esto es algo también a seguir a futuro. Es posible que traigamos al club pronto alguna empresa de refinería. Yo creo que muchos conocerán quién la va a traer y entonces es algo a seguir y que puede ser bastante interesante. Y luego, por temas de CAPEX, el guidance que dan es gastarse nada menos que entre 23 y 27.000 millones de dólares y no lo van a cambiar, van a seguir de la misma forma. Entonces, veis que el cash flow que han tenido, descontando todo, el free cash flow que han tenido, ha bajado a 12.500 millones desde 18.600 del trimestre anterior, donde ahí sí que vimos que había ingresos mayores, pero también hubo aquí una cosa que se han tenido que apuntar, que es una salida de working capital de nada menos que 4.200 millones de dólares. Y esto es muy interesante, también lo quería resaltar porque veis que dicen que el motivo de ello son los cambios en el valor de los inventarios de gas. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que Shell ha estado comprando, igual que por ejemplo, porque muchas veces decimos Alemania está llenando, por ejemplo, los inventarios, ¿no? Pero claro, no es que Alemania como tal esté comprando, muchas veces son empresas que están en Alemania o están en Francia, donde sea, las que lo compran. Entonces, obviamente lo que sabemos es que esos inventarios se pagaron a un precio loco durante todo el verano, por eso tuvimos unos precios sostenidos en el TTF que para nada eran la estacionalidad que suele haber en verano, sino lo contrario. Alemania y otros países y en general Europa sabemos que tomaron la decisión de llenar los almacenes al coste que fuera y ahí vemos precisamente que esos costes tan altos se repercuten en empresas como Shell, que nada menos que en almacenar gas ellos se gastaron 4.200 millones de dólares, lo cual obviamente es una barbaridad. Aquí más cosas interesantes que yo quiero comentar y es que sigue el ruido regulatorio en el Reino Unido y esto para mí es un problema. Estas noticias son de hoy mismo y ya veis, los laboristas están pidiendo otra windfall tax porque precisamente lo que Shell dijo hoy es que con la windfall tax que hay actualmente en Reino Unido, la que ya conocemos, no van a pagar absolutamente nada más de impuestos porque están haciendo unas inversiones en toda la zona del Mar del Norte del Reino Unido muy grande. Entonces, en ese sentido, es un poco como estaquistos, pero a lo bestia, ¿vale? No tendrían que pagar nada. Entonces, claro, lo que la gente ve y lo que los Labours están forzando es a esta gente ha ganado 10.000 millones, está con unos récords enormes y nosotros ponemos una windfall tax con la que no vamos a sacar ni un solo penique de más. Y es un poco una vergüenza. Y esto va a hacer que el ruido regulatorio en Reino Unido siga y entonces por aquí soy un poco pesimista. Yo no descartaría que volviera una windfall tax 2.0 en UK y la cambiaran. Y de hecho, una cosa muy graciosa que ha salido en los últimos días en Reino Unido es que han empezado a salir voces que dicen que la windfall tax debería cobrarse sobre los dividendos y sobre las recompras de las empresas. Es decir, en vez de ir, por ejemplo, a Shell y decir que tienes en el Mar del Norte, porque obviamente es lo que pueden meterle impuestos sobre los activos y en base a eso hacerlo, coger y decir, te has gastado 10.000 millones en recompras y te has gastado 5.000 millones, por ejemplo, en dividendos, pues de esos 15.000 millones me llevo X porcentaje. Eso es una cosa que se está estudiando ahora mismo en Reino Unido, al menos hay voces de ello y me parece algo interesante a tener en cuenta. Tampoco sé cómo lo implementarían y demás. Yo creo que lo que puede pasar es que quizás sigan con el mismo tipo de windfall tax en función de los activos del Mar del Norte que están dentro del Reino Unido y quizás subir el impuesto o bajar los incentivos a la inversión. Pero vamos, hay ruido regulatorio en Reino Unido y eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, volviendo al anterior, para cerrar, simplemente eso, como resumen, quiero decir que me han parecido muy interesantes los resultados por varios motivos.
El primero, como dije, es que el petróleo se demuestra que está a unos precios altísimos, que creo que no estamos valorando, es decir, 90 en sí, 90, 95, el Brent, incluso 85, ya son para mí la tesis alcista cumplida. Otra cosa es que se pueda ir más de eso, pero vamos, un petróleo durante 2, 3 años por encima de 85, por poner un número, va a implicar que se va a hacer muchísimo dinero en el sector y de hecho ya se está viendo. Primero las empresas lo están haciendo y luego solo es cuestión de tiempo que llegue a la cotización de las empresas y sean los inversores los que lo hagan. La segunda parte es la parte del gas y sobre todo el tema de la volatilidad. Hemos visto cómo la volatilidad, y esto siempre lo he dicho y lo he defendido, cuando funciona a tu favor es súper divertido, pero puede funcionar en tu contra. Y por la parte del trading de gas de Shell, que obviamente no son unos matados, ni mucho menos, tienen un desk que probablemente es de los mejores del mundo y aún así esta vez ha ido en su contra. Respecto al gas europeo, el tema de los inventarios que vimos, poner en números cosas que dijimos, ¿no? Sabemos que muchos países, especialmente Alemania, llenaron sus depósitos durante el verano a precios de 200, incluso 300 el TTF, y eso es una locura y aquí vemos números. Solo Shell se ha gastado 4.200 millones de dólares, que se dice pronto, en rellenar inventarios de gas europeo. Y para cerrar el tema de las refinerías, que como vemos los márgenes son bastante débiles, es un sector que yo no conozco mucho, pero sí me gustaría aprender y como digo, pronto vamos a traer al club a un experto que todo el mundo conoce y nos va a hablar de ello. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo quise hacer corto para que luego la gente no se me aburra, entre comillas, y si nos podéis dar un like y os suscribís y estáis ahí básicamente comentando en los comentarios todo lo que queréis hablar, intentaremos contestar a vuestras dudas, pero me parece muy interesante y creo que vamos a tener noticias en muchas direcciones, en múltiples direcciones respecto a muchas de las cosas que hemos hablado en este vídeo. Y por cierto, el programa de este domingo va a estar muy, muy relacionado con estas cosas. Así que nada, espero que os guste mucho. Un saludo y como digo, si os suscribís y nos dais un like y comentáis algo, siempre, siempre se agradece.